de revoltosos. Y eso es un problema de subestimar al enemigo. Ahora, más allá de, insisto, más allá de entrar en esta comparación, ¿qué tan importante, por ejemplo, para usted es el apoyo que tiene del gobierno en cuanto a financiamiento de los ejércitos? Porque, claro, depende del porcentaje del PIB, pero justamente en Chile hace muy poco se está aprobando una ley que ya no favorece a las Fuerzas Armadas en cuanto a los ingresos que tiene directamente del cobre, lo que es una señal potente en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, yo antes de responderte a la pregunta quisiera hacer un pequeño paréntesis y decir que a mí me encantaría como proyecto, y yo se lo planteé en Facebook a Martín, que algún día nuestras Fuerzas Armadas se pudieran aliar en un proyecto común a nivel continental sudamericano. Un trabajo más conjunto. Y frente a nuestros intereses en el Pacífico, nuestros intereses con el comercio, con Europa, con Estados Unidos, con el este de Asia, todo lo que es el comercio intercontinental. Las Fuerzas Armadas peruanas se han estado superando enormemente en el último siglo y están llegando a tener muy altas capacidades en muchas áreas. Nosotros le tenemos bastante admiración en muchas cosas. Obviamente que temor si es que estamos en la disyuntiva de una confrontación entre Perú y Chile. Se convierte en temor esa capacidad, pero si esa capacidad la pudiéramos convertir en un aliado, las capacidades peruanas se sumarían a las capacidades chilenas y obviamente que sería para nosotros un orgullo trabajar con las Fuerzas Armadas tan profesionales como las que han alcanzado los peruanos en el último tiempo. Y independientemente de eso, contestando a tu pregunta, efectivamente nosotros no hemos recibido las platas de la ley del cobre en los últimos 3 años de la Michelle Bachelet, de la presidenta Bachelet, y en los últimos 2 años y medio, casi 3 años del gobierno de Piñera, tampoco se han entregado las platas a la ley del cobre que corresponden por ley. De hecho, la ley no se ha cumplido. Se hizo una reinterpretación de la ley y se le permitió al ministro de Hacienda decir cuándo se traspasaban los fondos o no, así que los fondos se han seguido acumulando. Tengo entendido que hoy día son como 6.000 millones de dólares los fondos acumulados. Y se han empezado a usar o se han intentado usar esos fondos para otras cosas. De hecho, en la reconstrucción de Talcahuano se usaron después del terremoto. Y en cuestiones que no corresponden al equipamiento o a la adquisición de defensa, que es para lo cual se había hecho la ley. Entonces, en la práctica, una serie de programas... Tiene que ver un poco con el interés que tiene determinado gobierno, determinado sector, por apoyar a las Fuerzas Armadas en ese sentido, ¿no? Entonces, hubo un gran aumento en la capacidad de defensa de Chile en el gobierno del Lago. Yo diría en el gobierno de Michelle Bachelet todavía el primer año se mantuvo esto porque habían contratos previos, así que ya tuvo que conservar esas adquisiciones el primer año. Pero a partir del segundo año de Michelle Bachelet, los 3 años siguientes y los 3 años actuales de Piñera, no se han entregado las platas que corresponden por ley a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas han parado y han retrasado una serie de programas de modernización, una serie de elementos complementarios que no se han completado. Así que nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que crecieron mucho con Lago, pero tienen elementos complementarios que no se han terminado. ¿Y en Perú? En Perú estamos tratando de mejorar nuestros sistemas de defensa, sobre todo a nivel de terrorismo, porque nuestra preocupación es interna, más que externa. Si usted ve las adquisiciones que se hacen a nivel de armamento, es más que todo para poder terminar con estos reductos terroristas. Ahora, con relación a la mira con Chile, sí hay una intención de integración, o sea, siempre nos hemos visto como si fuéramos países con un miedo del uno del otro, ¿no? O sea, Chile piensa que el Perú lo va a atacar, el Perú piensa que Chile lo va a atacar, dice, tiene 46 F-16, ellos pueden levantar sus 46 F-16 y ponerlos en el aire. Disuasivo, si eso claro, es lo ¿no? que O sea, pueden ustedes tener los 46 F-16 en vuelo, nosotros solamente tenemos 8 MiG-29 recién repotenciados a SMP, tenemos los 12 Mirage 2000 también repotenciados, entonces si sumamos no llegamos ni siquiera a los 46 F-16 que ustedes tienen. Claro, en esencia sí se podría trabajar en un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas que debería de hacerse porque nosotros prácticamente dominamos el Pacífico, tanto Chile como el Perú dominamos el Pacífico Sur. Y es una forma de trabajo sobre todo para protección a nivel internacional de toda la parte del comercio internacional que corresponde al Pacífico Sur. Que va a ser un tema futuro de todas maneras. Eso va a ser un tema futuro, pero siempre nos vemos como enemigos, o sea, no nos vemos como aliados. Aliados económicamente sí, o sea, las inversiones chilenas en Perú bordean ya los 10.000 millones de dólares. Y igualito eso se está aumentando por acá. Perdón que interrumpa, eso le iba a decir.
bueno, somos países con un historial de conflicto, nadie lo duda, pero fíjese usted, que usted lo debe saber, pero el principal inversor extranjero en Perú en este minuto es Chile. Y tenemos muchas más cosas en común que en este minuto que compartir, que pelearnos en este caso, ¿no? Lógico, sería impensable pues ver a la Fuerza Aérea chilena tratando de bombardear pues Ripley en Lima o alguna Osada, ¿no? O Totus, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, son sus propias inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice el doctor Prieto, o sea, tendríamos nosotros que ver la manera de cómo trabajar en conjunto. O sea, el tema de la Haya nos ha vuelto a poner otra vez en la disyuntiva de, ¿y ahora qué? ¿Otra vez conflicto? ¿Va a ser un conflicto focalizado? ¿No va a haber conflicto? ¿Respetaremos? ¿No respetaremos? Pero sabe que, bueno, nosotros tenemos un conflicto, un diferendo mucho más cercano y mucho más tangible que se llama la Corte Internacional de la Haya. ¿Cómo ven ustedes el escenario tomando en cuenta lo que viene? Porque, claro, ambos países se han comprometido a respetar lo que ahí ocurra. ¿De partida usted cree que va a ser así, don Daniel? ¿Sí? Yo creo que no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿En qué sentido? Chile, si gana, va a mantener el mismo límite que nosotros planteamos siempre, y si pierde algo, vamos a cambiar un poquito el límite. Pero Chile va a respetar lo que decía la Haya en cualquiera de los dos casos. Así que no va a ser ningún motivo de conflicto. Yo pienso ¿Pero que un también foco de tensiones, tomando en cuenta lo que estamos hablando fue un mal gesto en su época, cuando esto se planteó en la época de que estaba en Chile el presidente Lago. Nosotros lo tomamos muy mal, porque creíamos que el límite estaba absolutamente establecido y que no había ninguna duda. Y eso produjo una cierta animosidad que ha durado hasta ahora. Pero yo estoy convencido de que esto no va a ser problema. Yo más bien pienso que el programa de modernización de las Fuerzas Armadas peruanas, que se atrasó un poco con Alan García, porque se le hizo una serie de ofertas a las Fuerzas Armadas que finalmente no se cumplieron en la forma que se había establecido. Así que no se produjo la modernización que nosotros esperábamos con Alan García, pero sí se está produciendo ahora con Ollanta Humala, con bastante regularidad, y tal como Martín señalaba, efectivamente se está modernizando ahora el segundo lote de 8 MiG-29 para la Fuerza Aérea. Hay 3 MiG-29 originales que tenían la capacidad para usar los misiles más modernos. Ahora se hizo un repotenciamiento de los Mirage 2000, por lo menos en los motores y la estructura, pero no en la aviónica para las armas más modernas, que todavía están buscando los recursos para hacer unas interfaces para ponerle armas más modernas al Mirage 2000. Pero está además el Sukhoi 25 y el Sukhoi 25, y está también los A-37, que son aviones de inferior capacidad, pero que son alrededor de 20 los que tiene Perú. Y tiene 19 Tucano, y ahora están comprando el TK-1, que es un avión de entrenamiento avanzado que podría armarse en el futuro. Y si uno piensa en el Tucano más el TK-1, cuando lleguen van a sumar alrededor de 39 aviones. Nosotros tenemos 12 equivalentes a eso, que el Super Tucano es más nuevo, pero no lo tenemos armado. Entonces uno compara... Perdón que le toco, porque le insisto, queda poco tiempo y me tiene este tema, en el fondo creo que un tema pendiente. El tema de la Haya, para usted, ¿es un factor tensionante lo que va a ocurrir? ¿Cómo lo ven ustedes en Perú? Bueno, hay que separar. ¿En Perú se cree que Chile va a respetar el tratado de partida? ¿Lo que ocurra, en el diferendo? En el Perú no. ¿Se cree que Chile no lo va a respetar? Que Chile no lo va a respetar. ¿Por qué? Porque Chile tiene la política de su mar presencial, y dentro de su mar presencial está la idea de que ellos o ustedes ya han fijado un límite determinado con el Perú. De acuerdo, Chile tiene una postura, Perú tiene la suya, en el fondo, por eso es que estamos yendo a un diferendo. Los dos países han hecho señales de que se va a respetar. ¿Usted, por ejemplo, personalmente cree que Chile no lo va a respetar? Yo sí. A nivel político sí. O sea, ¿Que lo va a respetar o que no lo va a respetar? Sí, que sí lo va a respetar. A nivel político sí. ¿Por qué? Porque ya ha hablado el ministro de Defensa del Perú con el ministro de Defensa de Chile y han dicho a nivel político sí, vamos a respetar lo que diga la Haya, ¿no? Entonces vamos a la parte del pueblo, vamos a la parte de los medios de comunicación que a veces calientan un poco. De acuerdo, pero el que define el límite finalmente es el sector político, no es el pueblo de la calle, digamos. Entonces, un poco hay duda también con el sector militar, ¿cómo lo ve? Entonces, si el sector militar, aparte del ministro de Defensa, porque usted sabe que los ministros de Defensa son cargos netamente políticos, habría que ver si bajamos la tensión afiebrada a nuestros militares y vemos ya después de la Haya
en qué podemos trabajar en conjunto, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que trabajar en conjunto. Por ejemplo, marcar un antes y un después, y eso, tomándome lo que quería decir usted, eso puede abrir una perspectiva para futuro, en el fondo. Sea lo que sea que ocurra, finalmente ya no vamos a tener asuntos pendientes. Salvo el factor Bolivia, pero que eso es otra cosa. Yo no veo actitudes belicistas de parte de las Fuerzas Armadas chilenas. Veo bastante tranquilidad y ya ellos están dispuestos a acatar el fallo cualquiera que sea. Y eso es lo que se ha tomado la decisión a nivel político y siempre fue así. Chile nunca ha dejado de acatar los fallos históricamente. Así es que yo creo que no hay problema por ese lado. Yo veo más bien el problema del rearmamentismo peruano, no ahora, sino que lo que va a ocurrir el año 14, 15, 16, por todos los programas que se están desarrollando ahora y armamentos que van a llegar en 3 años más y que todavía toma un año en que se puedan operar bien con la gente local. Y entonces las diferencias se van a empezar a producir alrededor del año 2014, 2015, sobre todo el 2016, porque nosotros estamos muy atrasados en nuestro propio programa, que prácticamente lo tenemos parado. Así que no vamos a poder mantener los equilibrios que pensábamos. Chile desde la teoría que mientras haya disuasión y equilibrio no va a pasar nada. Si nosotros somos un poco superiores a Perú, tampoco va a pasar nada porque nosotros nunca vamos a atacar a Perú desde el punto de vista nuestro. Pero sí existe un temor en Chile de que Perú, por una reivindicación histórica, piense atacar a Chile si es que logra superar su capacidad militar. Entonces la cuestión es que si logramos mantener equilibrio, evitamos la crisis, quizás podemos convencer a nuevas generaciones de peruanos de trabajar realmente en conjunto. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Muchas veces decimos que vamos a trabajar en conjunto, pero después en la práctica igual siguen la desconfianza y en la práctica no se logra. Por supuesto. ¿Y usted, Martín? Yo creo que si cerramos ya la parte de la frontera marítima, prácticamente Arica se queda con Chile. O sea, prácticamente ya no habría pero no la intención. Ese sentimiento de reivindicación estaría atrás en este sentido. Una vez definido ya lo de la Haya, yo creo que cualquier idea reivindicativa creo que quedaría solamente en la historia. ¿Y el factor Bolivia, para terminar? El factor Bolivia ya sería un factor ya... Está inestable Bolivia, está inesperado, entonces más difícil. Sí, se cree que podría ser una demanda también a la Haya, con otro argumento, por supuesto. Claro, está muy en la línea bolivariana, está apoyado por Venezuela, cierto modo por Cuba. Es muy impredecible, es muy impredecible. Bolivia no, o sea, el Perú no tendría como aliado a Bolivia. Bolivia es un país que nosotros podemos tener muchas afinidades, pero también es oportunista, ¿no? Entonces, en el caso de que si el Perú no entra en un conflicto con Chile y terminamos ya de zanjar estos temas de límite, entonces Bolivia tendría que ver por sí sola cómo ver su salida al mar, ¿no? O sea, sin la intervención del Perú, ¿no? Martín Manco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.